Hola, hoy en esta segunda clase sobre el mensaje de la Biblia vamos a hacer mucho hincapié en ver la conexión entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Este es un tema muy importante que algunas veces no se ve claramente, pero por eso es muy importante recordar lo que el gran padre de la Iglesia, San Agustín, dijo, que el Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo y el Antiguo es explicado por el Nuevo. Esto nos ayuda a entender, como venimos diciendo a través del plan de redención que fue desarrollado desde las primeras páginas de las Escrituras en Génesis 3, de que Dios siempre ha tenido un solo plan de redención, un plan unificado, pero que fue revelado progresivamente en etapas hasta que pudiéramos llegar a lo que vimos la semana pasada, que fue el nuevo pacto. Es interesante cuando Jesús estaba caminando con algunos discípulos en el camino a Emaús, que luego de escucharlos y de ver lo tristes que estaban al pensar que su Señor había muerto, entonces dice el versículo 27 de Lucas capítulo 24, entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras. Este es un texto clave para entender cómo Jesús, empezando con Moisés, los primeros 5 libros de la Biblia, lo que llamamos el Pentateuco, desde ahí fue explicando el plan de redención que está centrado en su persona. Y por eso podemos decir de alguna manera que él les dio un curso intensivo en lo que llamaríamos teología bíblica, que explica la relación progresiva de todos los actos salvíficos de Dios en el Antiguo Testamento y hasta llegar a Jesús en el Nuevo. Por eso es muy importante hacer un breve repaso de lo que vimos la semana pasada para unirlo con lo que vamos a ver ahora, que es el tema del contenido del Nuevo Testamento. Y ahí vamos a hacernos la pregunta, ¿qué hay de nuevo? Bueno, habíamos empezado usando esquema de los pactos para entender el desarrollo del Antiguo Testamento y habíamos visto que Adán, el primer hombre, había quebrado este pacto, lo que llamamos el pacto de obras o de creación. ¿Por qué lo llamamos eso? Porque Adán debía darle a Dios una obediencia perfecta, personal y perpetua para obtener la vida eterna. Ahora, dice Pablo que en Romanos 5:12 que él desobedeció ese pacto y lo quebró. Y es muy importante entonces entender de que desde ese momento el camino a la vida eterna, mediante nuestros esfuerzos, méritos y obras, quedó nulo. Ya no había posibilidad de acercarse a Dios en base a nuestra propia justicia. Por eso en Génesis 3:15 Dios dio los primer indicio, una primera promesa de que mediante la simiente de la mujer él iba a revertir a través de Cristo, su Hijo, las consecuencias de la caída y traer la redención. Por eso Cristo vino como el último Adán para deshacer lo que el primer Adán hizo mal y luego él vino bajo las mismas condiciones que el primer Adán, cumplió ese pacto de obras por nosotros en nuestro lugar y nosotros abrazamos esas promesas de salvación ahora por la fe solamente. Pero luego es importante ver cómo siguió la historia de la redención. En los primeros capítulos de Génesis vemos en el capítulo 6 que dice el texto bíblico que toda la inclinación del hombre tendía hacia mal. Entonces podemos ver que las consecuencias de la caída ya habían llegado a toda la humanidad. Nadie buscaba a Dios. Entonces Dios tomó la decisión de destruir el mundo por agua mediante
diluvio. Y entonces vemos que solamente Noé y su familia fueron salvos y algunos animales también. ¿Con qué propósito? Para empezar de nuevo. Entonces en Génesis 8 y Génesis 9, Dios llamó este pacto que hizo con Noé un pacto de gracia común. También lo podemos llamar un pacto de estabilidad, porque a pesar de las consecuencias del pecado, Dios hizo la promesa de nunca más destruir el mundo por agua y que iba a garantizar las estaciones del tiempo para que durante el curso de la historia el plan de redención se podía llevar a cabo hasta sus consecuencias finales. Por eso Jesús en Mateo 5 y versículo 45 dice que Dios hace que el sol y la lluvia caiga sobre el injusto como el justo también. Todo ser humano recibe bendiciones materiales. Todo el mundo recibe la gracia en que Dios sostiene el mundo y todos podemos llevar a cabo nuestras vidas. Esto no significa que toda persona es salvo. Y por eso es importante entender el rol o la función de este pacto, que es garantizar el tiempo, a pesar del pecado, para que en su tiempo Dios podía desarrollar sus propósitos de redención. Después vimos el pacto con Abraham, del cual leemos en Génesis 12, 15, 17 y el 22. Y vemos, es muy interesante ver que al final de Génesis 11 Dios llama a Abraham, ¿sí? Ahora nosotros podemos ver que en otros textos, en Josué 24, que Abraham por naturaleza era idólatra. Él adoraba al Dios de la luna. Sin embargo, Dios lo eligió por gracia y lo llamó dejar su familia, todo su entorno y su vida, su patria, y ir a una tierra donde Dios lo estaba llamando. De esto leemos en Génesis 2 y los primeros 3 versículos. Es interesante estos textos porque aparece la palabra bendecir o bendecido por lo menos 5 veces. Y entonces lo que Dios les estaba prometiendo a Abraham es que él sería bendecido y que por medio de él todas las familias de la tierra serán bendecidas, por medio del simiente de Abraham, quien es Cristo. Esto lo explica Pablo en Gálatas 3:8, cuando Pablo dice que de antemano Dios anunció el Evangelio a Abraham. Entonces es muy importante entender que este pacto que Dios llama un pacto eterno en Génesis 17 sigue vigente hoy. Y es muy importante esto porque leemos además en Génesis 15:6 que Abraham recibió las promesas de que él sería el padre de una multitud innumerable que nadie puede contar, y lo recibió por la fe solamente. Y dice el texto que fue tomado o considerado justo por Dios. Pablo usa este texto en Romanos y en Gálatas para mostrar a los creyentes de la iglesia que recién estaba empezando a crecer, que no debemos volver a las obras para buscar la salvación, sino que lo recibimos por gracia mediante la fe en Cristo solamente. Entonces, esto es muy importante, entender que la salvación siempre ha sido de esta manera, mediante la fe en Cristo Jesús. Los que vivieron antes de Jesús anticipaban estas promesas de salvación mediante los profetas, mediante los pactos, también mediante la ley. Y es interesante ver entonces que Dios en esta progresión ya está estableciendo cómo uno puede ser justificado, reconciliado con Dios. Después, 400 años después, cuando su pueblo, que ya se había convertido en una nación, ellos estaban en Egipto. Y lamentablemente ellos se empezaron a adorar a los dioses de los egipcios. Incluso hay textos, según Levíticos 17, que dice que ofrecieron sacrificios a los demonios. Entonces es muy importante lo que vamos a ver ahora, que la redención que Dios logró en liberar a su pueblo de Egipto no fue solamente una demostración de su poder sobre el faraón, sino que fue una demostración de su gracia hacia su pueblo,
y que ellos también fueron liberados para ser un reino de sacerdotes al servicio de Dios. Bueno, este tema es muy importante aclarar de qué se trata este pacto de la ley, estos famosos 10 mandamientos que Dios le dio a Moisés. Leemos acerca de este pacto en los capítulos 20 al 24 de Éxodo. Pero antes es muy importante entender cuál fue el propósito por cual Dios redimió y liberó a su pueblo de Egipto. Dice Dios a Moisés en Éxodo 19, los versículos 3 al 6, anunciale esto al pueblo de Jacob, declarale esto al pueblo de Israel. Ustedes son testigos de lo que hice con Egipto y de que los he traído hacia mí como sobre alas de águila. Si ahora ustedes me son del todo obedientes y cumplen mi pacto, serán mi propiedad exclusiva entre todas las naciones y serán un reino y sacerdotes y nación santa. Esto es muy interesante ver que de la misma manera, cuando nosotros también somos convertidos o recibimos a Cristo en nuestro corazón por la fe, el próximo paso es entender, ¿cómo me relaciono con Dios? ¿Cómo debo vivir en comunión con Dios para agradarle, para amarle, para servirle? Entonces, es muy importante tener en claro cuál fue el propósito de la ley, ¿no?, en la vida de Israel y su relación con Dios. En primer lugar, podemos decir que esta ley no fue dada como una manera de buscar la redención o ser salvo o justificado, porque ya hemos visto con el pacto original de obras que ya el camino a la vida eterna mediante obras o obediencia queda nulo. Entonces es importante que estos 10 mandamientos en particular hablan acerca de cómo nosotros debemos relacionarnos ante Dios, un Dios santo, y también cómo debemos relacionarnos con el prójimo. Como dijo Jesús en los evangelios, el cumplimiento de esta ley es el amor a Dios y amor a las personas. Pero en segundo lugar, la función de la ley fue como un sistema de ley cívica para la nación de Israel, para saber cómo llevar a cabo todos sus asuntos como nación. Pero la tercera y último uso de la ley lo dice Pablo en Gálatas 3:24. Pablo estaba teniendo un problema muy, muy grande con los Gálatas porque ellos querían imponer sobre muchos creyentes nuevos la ley, la circuncisión y distintas prácticas relacionadas con la ley. Entonces él dice en el versículo 24 del capítulo 3, así que la ley vino a ser nuestro guía encargado de conducirnos a Cristo, para que fuéramos justificados por la fe. Pero ahora que ha llegado la fe, ya no estamos sujetos al guía. Este texto es muy importante, lo que está diciendo Pablo, ¿no? Que la ley, en definitiva, lo que hacía era mostrar a los israelitas que eran incapaces y no podían cumplir la ley por su naturaleza pecaminosa. Y la señal de la circuncisión que Dios le dio a Abraham, como este pacto, justamente señalaba que cuando se cortaba el prepucio del varón judío, simbolizaba arrancar el corazón viejo y tener un corazón limpio ante Dios. O sea, un llamado al arrepentimiento. Entonces es muy importante la actitud de Jesús a la ley. Cuando él está hablando en el Sermón del Monte, él dice, piensen que he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a anularlo, sino a darles cumplimiento. Por eso, nuevamente, es importante entender que Jesús vino como el último Adán. Él vino bajo las mismas condiciones de la ley que el primer Adán fue dado por Dios. Entonces era indispensable que Jesús viviera una vida perfecta, obediente a Dios. Y dice Romanos 5:19 que somos justificados por la obediencia de Cristo. Ahora, esto nos suena raro, pero en definitiva lo que está diciendo Pablo es que ya que Jesús obedeció la ley perfectamente y luego ofreció su cuerpo como sacrificio,
ese sacrificio es aceptable a Dios porque es perfecto, porque Él vino como el Cordero de Dios sin mancha que quita el pecado del mundo. Por eso, cuando nosotros decimos tener fe, es importante entender y enseñar a otros que esa fe es dirigido a Jesucristo, la persona de la historia, el Hijo de Dios que se encarnó, vivió bajo la ley para salvar a aquellos que estaban bajo la ley, para luego ofrecer su cuerpo como sacrificio, expiación por el pecado que ninguna otra persona pudo o puede o va a poder hacer. Solo Cristo cumplió la ley por nosotros y lo hizo como nuestro representante. Entonces es muy importante entonces que cuando recibimos a Cristo por la fe, acompañado con un arrepentimiento sincero por nuestros pecados, en primer lugar recibimos el perdón de Dios de todos nuestros pecados pasado, presente y futuro. Pero en segundo lugar, y aún más importante, recibimos la justicia de Cristo. La justicia de Cristo, esa obediencia en vida, es imputado a nosotros y nuestros pecados son imputados a Cristo. Por eso, en la cruz, Jesús exclamó: mi Dios, ¿por qué me has desamparado? Esto es tremendo, saber que en ese momento el Hijo de Dios estaba sufriendo la ira de su Padre sobre los pecados que Él estaba cargando, nuestros pecados en la cruz. Y dado que Él sufrió ese castigo, ya nosotros somos libres de culpa, de condenación, y somos justificados ante Dios. Como un teólogo ha dicho, la justificación por la fe es el día de juicio adelantado. Ya no tememos más nuestra seguridad eterna. Entonces, este pacto de la ley también es muy importante entender que si bien somos libres de cumplir la ley para ser justificados, no obstante, somos obligados a cumplir la ley porque son las normas de Dios. Amar a Dios y amar al prójimo, eso es lo que debemos hacer en la vida. Y por eso el Espíritu Santo también, dice Pablo en Romanos, nos ayuda a cumplir esa ley. Ahora, es importante aclarar que la ley de lo que son los sacrificios, lo que eran todas esas ceremonias, esos rituales, tuvo vigencia hasta la llegada de Cristo. Y como Él cumplió toda la ley, ya esos sacrificios, todas esas prácticas que tenían, costumbres, ya no son necesarios. Eso sí son algo del pasado. Somos libres de obedecer esa ley ceremonial. Y entonces es importante entender esto en relación con nuestra fe y nuestro diario andar con Dios. ¿Por qué? Porque, bueno, si queremos realmente seguir a Dios, entonces tenemos que aprender a amarlo y obedecer sus mandatos. Así nos enseñó el Señor Jesús. Pero ¿cuál es el propósito, el fin realmente de ser hijo de Dios? Bueno, no es simplemente ser salvo y evitar ir al infierno. Es más que simplemente tener paz con Dios. La realidad es que el propósito de la salvación es hacernos a nosotros semejantes a Jesucristo. Con ese fin, Dios trabaja poderosamente a través del Espíritu Santo para transformarnos con más y más gloria a imagen de Cristo. Por eso, más adelante, luego del pacto con Moisés, Dios estableció otro pacto con David, el pacto del reino. Entonces, aquí Dios prometió que uno de sus descendientes iba a reinar sobre su trono por siempre. Una clara referencia al Señor Jesucristo. Y es importante entonces ver que Jesús vino predicando el evangelio del reino de Dios. Y este es el propósito de este pacto de gracia del cual hemos hablado la semana pasada, estamos resumiendo ahora. Y eso es que, bueno, tenemos que aprender a vivir bajo el señorío de Cristo. Cristo no solamente es nuestro Salvador, sino que vino a ser el Señor de nuestra vida y única cabeza de la Iglesia. Hay un par de temas relacionados con este pacto que sería bueno hablar y profundizar un poquito. Es importante ver que todo lo que pasa en la historia va hacia el fin
que Dios dispuso, ¿no? Que un día Él va a reinar eternamente en nuevos cielos y nueva tierra con su pueblo redimido, esa nueva humanidad de Dios. Y por eso, cuando Daniel tuvo que interpretar el sueño del rey de Babilonia, él dice y explica al rey Nabucodonosor: en los días de estos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino que jamás será destruido ni entregado a otro pueblo, sino que permanecerá para siempre y hará pedazos a todos estos reinos. Tal es el sentido del sueño donde la roca se desprendía de una montaña, roca que sin la intervención de nadie hizo añicos al hierro, al bronce, al barro y la plata y el oro. El gran Dios le ha mostrado a su majestad lo que tendrá lugar en el futuro. El sueño es verdadero y esta interpretación digna de confianza. Es muy interesante ver precisamente que todo esto se refiere y que todo al Señor, la venida del Señor Jesucristo, no simplemente para ser el humilde bebé que nació en Belén, sino que después triunfó en la vida, triunfó sobre la muerte y el pecado, y resucitó y ascendió a la diestra de Dios. Esto es algo que muchas veces pasamos por alto. Cuando celebramos la Pascua, obviamente nos concentramos en la muerte y la resurrección del Señor Jesús, y eso es obviamente muy importante. Pero más adelante perdemos de vista entre la Pascua y Pentecostés el hecho de la ascensión de Cristo. ¿Qué significó la ascensión de Cristo? Bueno, básicamente significa que Cristo fue recibido en el cielo y coronado como rey. Fue dado potestad, poder, fue dado el lugar de sentar a la diestra de Dios, el lugar ejecutivo para gobernar el mundo y la iglesia hasta el día final. Así lo dice 1 Corintios 15, 24. Y esto es muy importante para nosotros como hijos de Dios, donde vivimos en un mundo muy hostil a Dios, cada vez más hostil. Y en la Gran Comisión, precisamente, que encontramos en Mateo 28, y conocemos muy bien los versículos 19 y 20, que dice: vayan y hagan discípulos de todo el mundo. Pero ¿qué dice el versículo 18? Acá está la clave para entender por qué nosotros con mucha confianza y fe podemos salir adelante cumpliendo la misión de Dios en el mundo. Dice Jesús: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándolos a obedecer todo lo que les ha mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el final del mundo. ¿Por qué es posible esta increíble misión que alguna vez nos parece muy difícil en el contexto en el cual vivimos hoy? Porque Dios, el Padre, le ha dado toda autoridad a Jesús en el cielo y en la tierra. Y por eso podemos tener la confianza que el propósito salvífico de Dios para el mundo se va a cumplir. Y nosotros somos partes de esa misión. Nos toca ahora vivir la misión de Dios y cumplir con los mandatos de Dios y salir a donde Él nos manda para bendecir a otros y para extender el reino de Dios. Y después vimos, por último, la semana pasada, el Nuevo Pacto. Hay varios textos que hablan de esto, pero simplemente para resaltar de qué se trata, ¿no? Bueno, cuando habla del Viejo Pacto, está haciendo referencia al pacto de Moisés, de la ley. Y por eso, por lo general, el pueblo de Israel no pudo cumplir esa ley porque realmente no tuvieron fe, no había arrepentimiento, y tomaron la ley como algo religioso para cumplir y pensar que así tenían su pasaje comprado al cielo. Pero dice, en las palabras de este nuevo pacto, dice: pondré mi ley en su mente y lo escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, ni dirá a su hermano: conoce al Señor. Porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán, afirma el Señor. Yo les perdonaré su iniquidad y nunca más me acordaré de sus pecados. Y esto es una tremenda promesa. Dios promete
acá de hacer una obra interior profundo en el corazón de aquellos que realmente confían en Jesús, para que nosotros podamos nacer con la nueva naturaleza de Dios, capaces de hacer la voluntad de Dios, y porque eso también es nuestro deseo, de amarlo, de servirlo y ser distintos, ser como Jesús. Y obviamente vemos en el Nuevo Testamento que este pacto fue sellado en la sangre de Jesús en la última cena. Cuando levantó la copa de bendición, cambió el sentido y dijo, esta copa representa la sangre del nuevo pacto. ¿Qué hay distinto acerca de la palabra de este nuevo pacto? En realidad no es algo distinto de lo que venía anteriormente, porque la palabra nuevo en el Antiguo Testamento como en el Nuevo significa tomar algo que existe, repararlo, restaurarlo y hacerlo como nuevo. Entonces, lo que nosotros debemos entender, que más allá de que este pacto fue sellado en la sangre de Cristo, este pacto fue inaugurado en el día de Pentecostés, con la llegada, con poder del Espíritu Santo que vino sobre los apóstoles y la iglesia para servirlos y cumplir el mandato de Jesús de ser testigos suyos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Por eso, este pacto es muy importante, porque ahora nosotros somos privilegiados en tener la presencia plena del Espíritu Santo en nosotros. Y con eso sabemos que Dios no solamente nos da un nuevo corazón, sino que nos santifica y que tenemos una herencia en que somos hijos de Dios, que recibimos toda bendición espiritual en los lugares celestiales y que todas las promesas de Dios son el sí y amén en Cristo. Entonces, podemos ver cómo el Espíritu vino sobre la iglesia con mucho poder y muchos se convirtieron ahí escuchando el sermón de Pedro. Ahora es interesante y es muy importante relacionar la obra del Espíritu Santo con la obra de Cristo. El Espíritu Santo no atrae atención a sí mismo. Él fue dado para glorificar al Hijo, para que la gente crea en Jesús. Y esto es precisamente lo que pasó en el día de Pentecostés. Si uno ve el sermón que predicó Pedro, el único tema excluyente de ese sermón es Jesucristo, crucificado, resucitado y ahora ascendido a la diestra de Dios. Entonces el Espíritu Santo tomó este mensaje, lo aplicó a los corazones de esos judíos en ese momento y ellos se quebrantaron, se arrepintieron y tuvieron esa experiencia del nuevo nacimiento. Entonces es muy importante por eso entender que el nuevo pacto nos da poder para servir, poder para realmente vivir una transformación personal. Así lo dice Pablo en 2 Corintios 3, 17 y 18, cuando ahí dice que donde está el Espíritu, ahí está la presencia del Señor y que Él trabaja transformándonos con más y más gloria a imagen y semejanza de Cristo. Y todos nosotros tenemos la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Todos podemos vivir una transformación, todos podemos hacer grandes cosas para Dios, porque el Espíritu de Dios está en nosotros y a favor de nosotros. Ahora que hemos hecho este pequeño repaso, vamos a ver, ¿no?, cuál es la relación entre lo que vimos ahora y la semana pasada y lo que tenemos en el Nuevo Testamento. En realidad ya hemos hecho mucha referencia a Jesús, a la obra del Espíritu Santo, a la Iglesia y el poder que nos da para servirle cada día. Alguna vez uno puede pensar, ¿por qué tardó tanto Dios en enviar a su Hijo al mundo? ¿Por qué no lo envió inmediatamente después de la caída? Bueno, es muy interesante lo que dice Gálatas 4:4, que dice, cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, todos nosotros, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. Esta afirmación de Pablo es tremendamente importante entender que Jesús vino en el momento de Dios. Pero hubo un predicador, el doctor Martin Lloyd-Jones, que realmente explica muy bien
por qué Dios esperó tanto tiempo, o a nuestra manera de verlo, tardó tanto para enviar a su Hijo. Él dice, pero Dios tiene su gran propósito en todo. Es muy fácil sugerir muchas razones por las que Dios no envió a su Hijo hasta el momento exacto en que le envió. Cada vez se me hace más claro que lo hizo con el fin de poder mostrar primero a los hombres y a las mujeres su total incapacidad. Había que dar una oportunidad a la filosofía griega para que hiciera todo lo que pudieran hacer. Había que darle una oportunidad a la ley romana, a las ideas romanas de justicia y gobierno. Todo aquello en lo que pudieron pensar los hombres y las mujeres para redimirse ya había sido probado y había fracasado antes que Dios enviara a su Hijo. Qué interesante esta cita, porque es lo que muchas veces pasa con las personas. Estamos muchas veces en la búsqueda de Dios, de paz, de armonía, de cosas que nos hacen sentir bien, y fracasan hasta que nos encontramos con Jesús, ¿no? Entonces es muy importante ver que Dios tiene su tiempo para cada persona, y Él tuvo el tiempo perfecto para que viniera Jesús a este mundo. Pero además es muy interesante ver que bajo el Imperio Romano, el apóstol Pablo, que era ciudadano romano, tuvo el privilegio de ser escoltado por soldados por todo el imperio, pudo tener un muy buen sistema de transporte. Entonces, de esa manera, todo esto y tan solo tener un idioma, el griego, facilitó muchísimo la expansión rápida del Evangelio en el mundo de ese tiempo. Ahora, es muy importante, antes que hablemos de Jesús, hablar de su primo, el que fue el precursor de Jesús, Juan el Bautista. Cuando llegamos al fin del Antiguo Testamento, llegamos con un sentido de falta algo, esto es incompleto. Y por 400 años no hubo más profetas, no quiere decir que Dios no nos estaba hablando, pero no hubo más profetas después del libro de Malaquías. Entonces apareció Juan el Bautista, y él vino predicando un mensaje de arrepentimiento y preparando el camino para el Mesías, su hijo, su primo. Entonces es muy importante ver que este rol que Juan el Bautista tuvo para preparar el camino, y luego cuando ve Jesús que venía para ser bautizado por Juan, él le dice: acá viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando leemos los evangelios podemos llegar a pensar, bueno, ¿cuál es el tema principal que Jesús vino predicando? Y bueno, podemos ver que fue el evangelio del reino de Dios, que todo esto tiene que ver con lo que vimos recién en esta primera parte de esta charla, como Dios fue preparando todo, ¿no?, para que el evangelio sea predicado, la gente crea en Jesús y empieza a vivir bajo el señorío de Cristo y en el poder del Espíritu Santo, y vivir esa transformación. Por eso es interesante ver, ¿no?, la importancia de que cuando Jesús vino y empezó a predicar, él decía: el reino de Dios está entre ustedes, haciendo referencia a sí mismo, ¿no? Entonces es muy importante ver que el reino de Dios lo podemos dividir en 3 etapas. En la primera venida de Jesús hablamos de la inauguración del reino de Dios. Y esto es lo que fue su tema principal. Entonces, por ejemplo, en el Sermón del Monte, él dice: buscan primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás por añadidura será. Esto fue el tema principal de los evangelios, como Mateo. Tenemos todas las parábolas en el capítulo 13 relacionado con el reino. También en Lucas tenemos esta énfasis, ¿no? Pero entonces es muy importante ver qué es lo que viene después de Jesús, y eso es lo que llamamos la continuación del reino de Dios. Esta etapa en cual la iglesia, ungido por el poder del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, sale a predicar las buenas nuevas acompañados con señales de poder y con milagros.
Es importante ver el rol de las señales y los milagros que no eran más importantes que el mensaje, sino que acompañaban y daban autenticidad al mensaje del Evangelio, como también tuvieron ese mismo rol en la vida y en el ministerio de Jesús. Entonces, es muy importante ver cómo, por ejemplo, Marcos hace énfasis en su Evangelio en el hombre de Dios, el Hijo de Dios, el Dios sobrenatural que hace milagros, que cura a los enfermos. Y por otra parte, vemos que Marcos hace mucha hincapié en la última semana de Jesús. Casi mitad del Evangelio de Marcos es destinado a la última semana de Jesús, la pasión de Cristo, para que las personas puedan pensar, ¿no?, en todo el sufrimiento de Jesús que Él tuvo por nosotros. Vemos también que Mateo tuvo una énfasis muy especial hablando de los evangelios, que él escribió y citó, es el autor que más cita el Antiguo Testamento en el Antiguo Testamento en el Nuevo. Entonces lo hizo porque estaba escribiendo a una audiencia judía para mostrarles y comprobarles que Jesús realmente era el Mesías y debían creer en él. Entonces Mateo después acompaña este tema explicando la naturaleza del reino de Dios y la importancia de cómo entrar al reino de Dios y la vida dentro del reino. Lucas también fue muy importante, no era un autor judío, pero tenía relación con el apóstol Pablo, por eso tenemos Lucas, el Evangelio de Lucas, en nuestras Biblias. Y él fue doctor, entonces él escribió ordenadamente, cronológicamente, la vida de Jesús, como después en su volumen 2, el libro de los Hechos, dio una cronología acerca de cómo la iglesia salió de Jerusalén para predicar el mensaje del reino de Dios a todo el mundo. Es interesante que el libro de Hechos empieza con Jesús hablando 40 días a sus apóstoles acerca del reino de Dios y termina con Pablo encarcelado en Roma predicando acerca del reino de Dios. Por eso cuando llegamos al Nuevo Testamento es muy importante ver cómo este también es el tema sobresaliente del Nuevo Testamento, ¿no? Y cómo nosotros debemos estar enfocados, no simplemente para crecer iglesias, sino para extender el reino de Dios. Esto debe ser nuestra meta final. Por eso también tenemos el Evangelio de Juan. Juan tuvo otro enfoque muy distinto de los otros evangelistas y él profundizó en el Verbo encarnado, habló mucho acerca de las profundidades de Cristo, hay muchas lecciones cristológicas en Juan y bueno, hay muchos discursos y enseñanzas de Jesús que no tenemos en los otros evangelios, pero que son tremendamente importantes para entender quién fue Jesús. Y al final de su evangelio él hace hincapié en esto, que él escribió todas estas cosas para que ustedes creen en Jesús, ¿no? Y eso entonces debería ser la manera en que nosotros también evangelizamos, para que las personas sean llevados a los pies de la cruz de Jesús. Bueno, hemos hecho un repaso muy breve acerca de los evangelios, pero la verdad que ahora tenemos que pasar y hablar un poco acerca de las cartas, ¿no? Del Nuevo Testamento. Sería imposible en esta clase dar un resumen de todas las cartas, pero quiero señalar algunos temas súper importantes que surgen especialmente en las enseñanzas de Pablo. Jesús dijo en Juan 16 y versículo 14, estaba hablando del Espíritu Santo, ¿no?, del otro consejero que iba a venir para acompañar y empoderar a los apóstoles. Y él dice, él tomará de lo que es mío y los hará conocer a ustedes, ¿no? Y de esa manera yo seré glorificado. Bueno, esto es una referencia probablemente a que los apóstoles después iban a escriturar todo lo que ellos habían recibido de parte de Jesús, ¿no? Esos 3 años intensos que tuvieron con Jesús y que Jesús reveló directamente al apóstol Pablo luego de su conversión. Y entonces las cartas fueron escritas por diversos motivos. Uno de ellos fue para subsanar problemas, malos entendidos,
malas enseñanzas que había entrado en las iglesias. Por otra parte, tenemos, por ejemplo, en la Carta de los Romanos una exposición magistral del Evangelio por Pablo, y ahí tomando desde el capítulo 3 hasta el capítulo 11, final del capítulo 11, todo un desarrollo del Evangelio y de nuestra identidad como creyentes. En particular, porque ya hemos hablado acerca de la justificación por la fe, ¿qué es lo que pasa luego, ¿no?, de convertirnos a Jesús? Bueno, una de las enseñanzas sobresalientes de Pablo en el Nuevo Testamento es esto de que estamos unidos a Cristo, espiritualmente, unidos a Cristo por la fe. Y esto significa que Cristo está en nosotros y nosotros en Cristo, en esa relación inquebrantable. Ahora, ¿cuál es el propósito de nuestra unión con Cristo? Y es para que todas las bendiciones espirituales que recibimos en Cristo, como dice Pablo en el principio de Efesios, se encarnen en nosotros, que nosotros seamos transformados a imagen y semejanza de Cristo. Esto es fundamental, entender esta enseñanza. Y por eso Juan, en su capítulo 15, habló, replicando las palabras de Jesús, de la importancia de permanecer en Jesús, en sus palabras y en su amor. ¿Para qué? Para que pudiéramos dar un fruto que perdure, ¿sí? Y esto es el propósito por cual nosotros tenemos las cartas en el Nuevo Testamento. Acá entendemos más acerca de quiénes somos ahora en Cristo, ¿no? Y cuál es nuestra capacidad, nuestro potencial como hijos de Dios en la vida. Y que estamos llamados a servir en esta misión de Dios de extender el Evangelio por todas las partes del mundo. Entonces, es muy importante lo que Pablo nos enseña en distintas partes de sus cartas de cómo Dios trabaja en nosotros. Hemos hablado acerca del nuevo pacto cuando Dios nos da un nuevo corazón. Bueno, de esto habló Jesús con Nicodemo, ¿no? Cuando él le dijo que tenés que nacer de nuevo del Espíritu para ver el reino de Dios y luego entrar en el reino de Dios. Entonces, esto es una obra sobrenatural de Dios, el Espíritu Santo, que nos da ese nuevo corazón, y en virtud de ese cambio que sucedió en nosotros, nos arrepentimos y confiamos en Jesús para nuestra salvación. Somos justificados, que significa que ya somos justos ante Dios, que Dios nunca más va a usar nuestros pecados en nuestra contra, pero ahora tenemos que entender otras bendiciones y otras experiencias que Dios nos da a conocer. La bendición sublime, la bendición coronante del creyente es ser adoptado como hijo de Dios. Esto es muy importante entender su significado. En la ley romana, un hijo adoptado jamás podía ser desheredado, pero un hijo natural sí. Por eso, cuando un esclavo fue dado su libertad por su amo, si se llevaba bien, el esclavo pedía a su amo adoptarlo como su hijo para que él y su familia pudieran tener una herencia. Y lo increíble de esta bendición de la adopción es que ni Dios puede volver atrás sobre esa decisión de justificarnos y adoptarnos. Somos sus hijos. Y dice Pablo en Romanos 8 que somos coherederos con Cristo. Nos eleva a ese mismo nivel de Cristo, y que somos herederos de Dios, herederos del mundo y herederos de todas las bendiciones que nosotros recibimos en Él. Ahora, muchas veces desconocemos estos tremendos privilegios, ¿no? Que nosotros podemos entrar libremente en la presencia de Dios, confiadamente llamando a Dios Abba, Padre, ¿no? Y tener la seguridad, ¿no?, del amor de Dios, de la provisión de Dios, que Dios jamás nos va a desamparar. Entonces es muy importante transmitir estos conocimientos, estas enseñanzas claves del Nuevo Testamento para que nosotros podamos estar firmes de pie. Pero también tenemos que hablar acerca de la importancia de la santificación. Muchas veces se ha hecho una enseñanza muy legalista acerca de este tema, ¿no?, que es un tema de decir esto es mal, esto está bien. Bueno, no es así. El propósito de la santificación es librarnos
¿no? Del dominio del pecado, ¿no? Esto lo explica Pablo en Romanos 6, cuando dice que ya no estamos bajo el dominio del pecado. Eso fue quebrado. Estamos bajo el reinado de la gracia. ¿Qué significa eso? Que el creyente, aunque tenemos la presencia de pecado, nosotros tenemos el poder de decir no al pecado y sí a los propósitos que agradan a Dios en nuestra vida. Somos libres del dominio del pecado. Esto lo llamamos la santificación definitiva, que no significa que somos santos por siempre, pero sí significa que en Cristo, en la cruz, ya hubo un quiebre instantáneo con el dominio del pecado sobre el creyente. Y ahora, en virtud de la nueva naturaleza, podemos vivir una vida para agradar a Dios. Pero en segundo lugar, el otro sentido de la palabra y de la santificación es crecer progresivamente, dejando atrás esas viejas conductas, esas viejas maneras de pensar y sentir que desagradan a Dios, ser liberados de ellos y reemplazarlos con una conducta que es digno de la nueva naturaleza. Por eso Jesús dice en 2 Corintios 5, en el versículo 17, si alguien está en Cristo es una nueva creación, lo viejo ha pasado, lo nuevo ha venido. Entonces es tremendo para que nosotros como hijos de Dios podamos entender la importancia de estos conceptos, de la justificación, la adopción, la santificación. Pero también sabemos que Dios no nos desampara, que Él, esa buena obra que Él empezó en nosotras, lo va a completar en el día de Jesucristo. Esto no significa que todo nos va bien, que somos siempre felices, ¿no? Porque hay momentos cuando estamos angustiados, estamos deprimidos, estamos desanimados, ¿no? Pero bueno, Dios persevera en nosotros por su gracia, ¿no? Por su amor, por su cuidado paternal, pero también sabemos que Jesucristo, nuestro Señor, está intercediendo por nosotros a la diestra de Dios Todopoderoso. Y sabemos que la intercesión de Jesús es respondido favorablemente. ¿Por qué? ¿Cuáles son las cosas por las cuales Jesús intercede por nosotros? En primer lugar, en Juan 17, la oración suma sacerdotal, leemos que Él estaba no solamente orando por sus discípulos, pero también por todos aquellos que iban a creer, nosotros. En segundo lugar, Él ora para que nosotros podamos hallar gracia en tiempo de necesidad, cuando estamos tentados a volver atrás en nuestra fe. En tercer lugar, 1 de Pedro 2:5 dice que nosotros ofrecemos sacrificios espirituales por medio de Cristo y Él los rinde aceptable ante Dios para que Dios los pueda usar para bendecir a otros y para que otros puedan conocer al Señor y crecer en Él. Por último, sabemos que Jesús intercede para defendernos de las acusaciones de Satanás y su sacrificio, su sangre es ahí presente ante el Padre como un recordatorio que hemos sido lavados de nuestros pecados. Por eso muchas veces cuando nosotros sentimos las acusaciones de Satanás y nos dice que no somos buenos creyentes, mira que hicimos esto, pensamos lo otro, ¿no? Y bueno, sabemos que Jesús nos defiende ante el trono de Dios. Entonces es maravilloso saber que nuestro Señor no simplemente ascendió y se desligó de nosotros, sino que está pendiente de cada uno de nosotros, de todo lo que pasa en nuestra vida, está intercediendo por nosotros. Pero sabemos también que el Espíritu nos ayuda, dice Romanos 8, Él intercede según la voluntad de Dios, para que nosotros podamos orar, podemos buscar y encontrar la voluntad de Dios para nuestras vidas. Entonces, estos son algunas de las bendiciones espirituales, estos tremendos privilegios que tenemos a favor de nosotros para servir a Dios y para hacer luz en el mundo. Por eso, el Nuevo Testamento también habla mucho acerca de la misión de Dios. ¿Cuál es la misión ahora? Bueno, hemos mencionado la Gran Comisión, pero también tenemos que recordar que la misión de Dios se extiende a todas las esferas de la vida. No nos olvidemos que el propósito de Dios es reunir todas las cosas en Cristo, tanto en el cielo como en la tierra, ¿no? Y que leemos también en Apocalipsis, donde Juan dice en el capítulo 21 que él vio la nueva Jerusalén bajando desde el cielo para que Dios haga su morada entre nosotros. ¿Dónde? Allá en el cielo no, acá, ¿sí? Entonces
Dios tiene un propósito, una redención integral, ¿no? Donde no solamente salva a las personas, pero también quiere salvar a su creación, lo habíamos visto en el pacto de Noé, pero también es importante ver que muchas de las obras de servicio, incluso que hacemos para Dios en nuestros trabajos, tendrán su lugar en los nuevos cielos y la nueva tierra. Entonces, esto es realmente una tremenda bendición que nosotros tenemos, una tremenda misión que tenemos por delante para cumplir. Y nosotros estamos trabajando hacia un fin de la historia como lo conocemos ahora. Va a haber un día final en cual Jesucristo va a volver una segunda vez para terminar con este mundo como lo conocemos. Ahora, hay mucha discusión acerca de cómo será el cielo. La verdad que no sabemos. Podemos pensar que seguramente va a ser algo espectacular, pero creo que va a realmente exceder todas nuestras expectativas o nuestra imaginación. Pero por cierto, es importante tomar en cuenta que vamos a estar con Dios en nuevos cielos y nueva tierra. Entonces es muy importante también no olvidarnos de nuestra responsabilidad con la creación, nuestra responsabilidad cultural para servir a Dios en todos los ámbitos de la vida. Porque muchas veces los creyentes dejan espacios como la economía, la política, los negocios, las artes y las humanidades y queda un vacío, pero no por mucho tiempo, porque vienen otras personas con otra filosofía, otra mentalidad y ocupan ese espacio. Entonces es muy importante saber que el creyente tiene que estar sirviendo a Dios, no solamente evangelizando y compartiendo las buenas nuevas de Jesús, pero también siendo sal y luz a través de sus vocaciones, sus trabajos y todas sus relaciones culturales y personales que tenemos en esta vida. De ahí también se ve la luz de Cristo en nosotros. Y es muy importante entonces ver que tenemos que hacer un cambio de mentalidad para ver esta naturaleza de la misión de Dios para el mundo. Entonces, vamos hacia ese fin. Entonces, nosotros, en conclusión, podemos, por todo lo que el Nuevo Testamento nos dice a través de las cartas, los evangelios, saber que somos más que vencedores, ¿no? Y esto es el tema sobresaliente del libro de Apocalipsis, el último libro, que muchas veces muchos creyentes le tienen un poco de miedo porque hay muchas cosas que parecen muy fuertes, ¿no? Pero como hemos visto, ¿no? Dios es rey, es soberano, está gobernando el mundo, ¿no? Y empieza en el capítulo 4 con una visión increíble de Dios en el centro de todo. Dios está reinando en su trono ahora. Y el capítulo 5 nos da una tremenda imagen de Cristo como el Cordero, pero también como el león del tribu de Judá, el que vence, ¿no? Y por eso, a pesar de todas las dificultades, a pesar de toda la oposición, a pesar de toda la persecución que podemos recibir y vamos a recibir, debemos afirmarnos en Cristo. Y uno de los temas importantes para nosotros en el Apocalipsis es lo que dice en los primeros capítulos, que Jesús, por su sangre, nos lavó de nuestros pecados y hizo de nosotros un reino o reyes y sacerdotes al servicio de Dios. Por eso tenemos esta confianza de que la misma responsabilidad que Dios le dio a Adán de ser rey, no sobre la creación y cuidarlo como un sacerdocio, ¿no? Cuidar el mundo para Dios, nosotros también recuperamos esta tremenda capacidad y misión en Cristo, ¿sí? Entonces nunca debemos de estar desalentados. Debemos siempre trabajar en unidad en la iglesia, es muy importante, ¿no? Y también en oración, poniendo todo en oración, pero invocando el poder del Espíritu Santo para ungirnos, para servir a Dios, amarlo a Dios, amar a las personas y vamos a ver el fruto, ese fruto que perdure a través de todo nuestro servicio para Dios.